Digo, no sé si me escuchas. Sí, lo logro escuchar. No sé si ustedes me escuchan a mí. Sí, buenísimo, sí, sí, te escuchamos. Buenas noches. Listo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, gracias. ¿Todo bien? Gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, qué bueno tenerte por acá. Sí, gracias, gracias. Listo, pues Zoila me contaba que le había sucedido una experiencia. Y no sé si eso entra dentro de la comunicación. Eh, Llegó un jovencito, yo eh, cuando lo vi tuve la impresión que está iniciando en el gimnasio y iba a hacer sentadilla con barra. Sí, Entonces vino el jovencito y empezó a buscar la almohadilla para ok, ponérsela a la barra. sí. Entonces se acercó un entrenador, supongo yo que es un entrenador del gimnasio, yo no lo había visto. Y se acercó y le dijo así con una forma agresiva, la almohadilla solo la usan las mujeres. ¿Y qué? Y yo me quedé así como que, no, porque no sabemos por qué la utiliza él, ¿verdad? Entonces yo me acerqué y le dije al entrenador, mire, disculpe una consulta, ¿por qué usted dice que la almohadilla solo es para mujeres? Porque así es. Yo no lo creo, le dije yo, usted no le ha preguntado a él cuál es la necesidad que tiene. Pero cuando nosotros estábamos hablando, el jovencito se quedó así como que hasta con pena, ¿verdad? De que yo me haya acercado. Y lo que más le molestó fue que me dijo, mire vieja, porque así me lo dijo, váyase a su casa a lavarle a su esposo, porque usted no sabe nada de esto. Entonces solo me di la vuelta y me reí porque yo dije, bueno, es joven, es imprudente y no se va. Y el jovencito se acercó a mí y me dice, disculpe, por mi culpa pasó esto. No, le dije, esto es cuestión para mí de aprendizaje y para usted también. Y pues nos quedamos ahí. De ahí me di cuenta que yo empecé a trabajar. Estaba trabajando sin peso porque estaba haciendo más que todo como una especie de CrossFit. Sí. Y entonces el chico se fue a hacer lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Y así exactamente lo que yo hacía y le decía, siempre se cuenta porque de repente yo estoy cometiendo errores. Y al final se acercó y muy en confianza me dijo, mire, yo no puedo hacer sentadilla con barras sin la almohadilla porque tengo una pequeña cirugía en la espalda y todavía está como que fresca la lesión. Y se Pues, animó el chico, incluso se bajó la playera y me enseñó. Y le digo yo, ah, bueno, entonces eso le hubiera dicho al entrenador. Y me dijo, no, porque la forma en que él me habló me pareció abusiva. sí, Y entonces, pero me llamó la atención porque cabal esto que estoy haciendo yo, él también lo empezó a hacer, seguro, el seguro. jovencito. Ajá. Sí, sí, por supuesto. Sí, solo bienvenido, Alan. No sé si me escuchás por ahí. Buenas noches. Algo bien importante ahí en ese tema es que, bueno, uno también tiene que saber, pues en algún momento, o sea, tiene que saber en qué momento no dejarse también pasar por encima, ¿verdad? Yo creo Ujú. que si uno es entrenador de gimnasio, uno tiene que tener el respeto y tiene que tener la cordialidad con los clientes porque al final, como entrenadores, nos debemos a los clientes, pues, o sea, el Exacto, sueldo que estamos percibiendo, el tener el trabajo, es porque los clientes están ahí, porque si no hubiera clientes, no tuviéramos trabajo, pues, ¿verdad? ujú. Bien importante, pues también el cliente en algún momento, así como esta vez se topó con un cliente que fue pues cortés y no le contestó y no le dio una respuesta, de pronto se pudo haber topado con un cliente que no lo agarró en un muy buen día y se pudo haber armado hasta un problema serio ahí en ese momento, ¿verdad? Ajá. Yo creo que el respeto ante todo, ¿verdad? Y yo creo que es muy importante también decirle a las personas, ¿verdad? Mira, perdóname, pero o sea, yo no te estoy faltando el respeto, yo estoy escuchando la conversación y hay que entender a la otra persona también, ¿verdad? O sea, Ujú. así que como dice el dicho, ¿verdad? Si Caperucita cuenta el cuento, el lobo siempre va a ser el malo, ¿verdad? Exacto, hay que usar las dos Y versiones, ajá.
hay que tener siempre dos versiones, ¿verdad? Exacto. Bienvenidos Nereida, bienvenido Alan, no sé si me escuchan por ahí. Buenas noches, sí, sí, le escuchamos. Buenísimo, buenísimo. Ahí nos agarraron en una conversación un poquito adelantada ahí con Zoila en lo que les hacíamos tiempo para que se juntaran. Para ponerlos en contexto, estábamos platicando un poquito del respeto, un poquito de la forma como dirigirse a las personas, ¿verdad? Muy importante el trato que podemos tener con los clientes. No se nos puede olvidar que como entrenadores nos debemos a los clientes, ¿verdad? Especialmente si trabajamos en un gimnasio, si somos dueños de un gimnasio o si somos entrenadores personales en un gimnasio, nos debemos a los clientes. O sea, no hay empresa que funcione que no se deba a los clientes, ¿verdad? Eso es algo que tienen que tener bien, bien en mente. No porque yo soy el dueño de la empresa voy a llegar a maltratar, voy a llegar a ofender, voy a llegar a hablar con palabras o con tono de voz que no es el adecuado. Entonces, siempre no pierdan de vista esto, ¿verdad? Es algo bien, bien importante. Hablábamos un poquito también con Zoila de las neuronas espejo, que ya vamos a hablar un poquito más adelante de esto. Así que los pongo en contexto. Si quieren, empezamos. Yo creo que ya estamos ahí. Les voy a proyectar una presentación. Vamos a hablar un poquito de un tema bien interesante que se llama rapport. No sé si alguna vez han escuchado este tema. No sé si me escuchan por ahí. Sí, buenas noches. Yo Luis. sí lo escucho claro. Va, buenísimo, buenísimo. Entonces, la unidad pasada, si se recordarán, estuvimos hablando de técnicas de la comunicación. ¿Se recuerdan que estuvimos hablando de cómo hablar con los clientes? Estuvimos hablando, no sé si recordarán un poquito de técnicas de feedback. Hablamos que cuando yo voy a retroalimentar a alguien, pues tengo que tener ciertos requisitos que debo de cumplir. Hablamos de que cuando yo iba a hablar con alguien, siempre iba a empezar por algo positivo, luego me voy con lo que no es tan bueno o lo negativo, y luego no me voy a lo positivo para terminar siempre en positivo. ¿Se recuerdan que lo platicamos ahí, técnica de la hamburguesa, verdad? Algo bien importante dentro de la comunicación es una técnica que se llama rapport. No sé si alguien había escuchado alguna vez de esta técnica, rapport, o qué significa rapport. La palabra no es muy conocida, es una palabra que la verdad no la usamos mucho en el medio donde nos comunicamos, pero pues es una parte bien importante de la comunicación, es algo que probablemente, como lo platicábamos con Zoila hace unos minutos, lo hacemos de forma natural o lo hacemos sin darnos cuenta, pero si le empezamos a poner un poco más de atención, vamos a lograr una mejor comunicación, que al final de eso se trata, ¿verdad? Que ustedes aprendan en este curso técnicas de cómo mejorar esa comunicación. Así que les cuento un poquito. Rapport lo podemos usar tanto a nivel personal como a nivel profesional. ¿Se recuerdan que en el foro pasado les conté que íbamos a hablar de técnicas no solo para el uso profesional, sino también para el uso personal, ¿verdad? La idea era ir mejorando en todos los aspectos nuestra comunicación. Así que rapport, para contarles un poco, lo podemos usar, es una palabra que es una técnica que podemos usar tanto en lo personal como en el ámbito profesional. Rapport es una palabra en francés, ¿verdad? Yo no hablo francés, así que puede ser que me esté equivocando un poquito ahí con la forma como se pronuncia, pero en español le decimos rapport. No existe una traducción o no existe una definición, digamos, en idioma español, es por eso que la palabra sigue estando en francés. Y básicamente rapport es un proceso de desarrollo de conexión con otra persona, ¿verdad? Es podernos sentir conectados con otra persona. Yo no sé si les ha pasado que en algún momento de pronto ustedes platican con alguien y sienten como que esa comunicación es fluida, que esa comunicación es amena, es agradable. No sé si les ha pasado eso. Ujú. Y de pronto nos ha pasado que hablamos con alguien y la conversación no es muy amena, es aburrida, se vuelve un poco extensa o simple y sencillamente no hay tema de conversación. No sé si les ha pasado, creo que en algún momento nos ha pasado a todos. Eso empieza a pasar
porque el rapport se empieza a perder. El rapport o la conexión, digamos, con la otra persona se empieza a perder. Es importantísimo que cuando nosotros estamos teniendo una conversación con las personas, nosotros empecemos a generar momentos donde nosotros empecemos a hacer que ese rapport, lejos de ir cayendo, digamos, en una curva, digamos, en una curva, en una pendiente negativa, lo importante es que nosotros vayamos manteniendo esos picos de rapport, donde vayamos haciendo que la conversación vaya agarrando esa amenidad, digamos, o vaya agarrando ese valor, digamos, para poder irla manteniendo y para poder ir haciendo una conversación efectiva. Partiendo de ahí, permítanme un segundito, partiendo de ahí, vamos a decir entonces que rapport se va a definir como en dos partes, ¿verdad? Se va a definir en una parte donde yo tengo que observar el lenguaje corporal de las personas con las que estoy conversando y voy a tener que utilizar una jerga muy similar a la que la otra persona está utilizando en ese momento. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo estoy hablando con alguien o cuando yo estoy conversando con alguien, yo tengo que utilizar elementos que vayan de acuerdo a lo que las otras personas están haciendo en ese momento. Esto no quiere decir imitar a la otra persona, porque cuando nosotros imitamos a la otra persona, estamos cayendo en que estamos haciendo un chiste de la conversación. Es decir, yo les pongo un ejemplo. Yo estoy platicando con alguien y yo veo que la persona cruza los brazos, entonces yo de pronto podría también cruzar los brazos, ¿verdad? Y esto lo que hace, o sea, en algún momento, yo no sé si les ha pasado, pero piensen en algunas conversaciones, de pronto alguien se mete la mano a la bolsa del pantalón y ustedes han reaccionado de la misma manera, no sé si les ha pasado esto, pero cuando empezamos a reaccionar con un lenguaje corporal similar al de la otra persona, estamos construyendo esa conexión. Es decir, si yo veo que de pronto Zoila está con la mano en la cara y está recostada un poquito, yo también me podría recostar en algún momento y podríamos empezar a generar esa conexión. De pronto yo veo que Alan está caminando, por ejemplo, entonces yo podría estar de pronto en algún momento haciendo algunos movimientos para ir siguiendo la secuencia de Alan, por ejemplo. Entonces, eso va generando una conexión a medida que yo me voy comunicando con las personas. El otro punto es utilizar un lenguaje o una jerga similar. ¿Esto qué quiere decir? Yo no sé si les ha pasado que de pronto ustedes están hablando con alguien y ustedes están hablando, por ejemplo, de usted y las personas están tratando de vos o los están tratando de tú. No sé si les ha pasado, pero cuando esto sucede, si nosotros seguimos hablando de usted, de usted, de usted, de usted, en algún momento la otra persona nos va a decir, vos haces una campaña, no me trates de usted, trátame de vos, ¿verdad? Y esto lo que va a generar es que nosotros empecemos a hacer un poco más de conexión con esa persona. Similar sucede cuando las personas, por ejemplo, están hablando en un lenguaje muy profesional o cuando las personas están hablando en un lenguaje muy poco profesional, ¿verdad? Nosotros tenemos que hacer una calibración y tenemos que hablar en un lenguaje que sea similar a la otra persona para podernos generar esa identificación de la comunicación que estamos teniendo. Hasta acá no sé si hay alguna duda o alguna consulta. Que entiendo el silencio como un no. Ok, buenísimo, vamos acá. Vamos a ver. Perdón, acá se está trabando un poquito esto. Ok. Entonces, fíjense, pues, ¿qué es rapport entonces? Dijimos que rapport es crear una conexión, pero es crear una conexión de empatía con la otra persona. Y esto es lo que nos va a llevar cuando nosotros creemos una conexión de empatía con la otra persona, es crear una relación. Las conexiones de empatía al final se definen como una relación. Crear una relación es bien importante y ustedes lo van a ver en el módulo, en la unidad 3 cuando estén revisando el contenido de la unidad 3 porque cuando nosotros trabajamos con personas, trabajamos con clientes, trabajamos con colaboradores, es importantísimo generar una cuestión que se llama networking o las redes de trabajo.
Las redes de trabajo o el networking al final son relaciones que se van creando entre las personas con las que me relaciono y mi persona, que me van a ayudar a poder tener más éxito o más probabilidad de éxito en el trabajo que estoy haciendo, en la comunicación que estoy haciendo o en la forma como las otras personas van viendo la figura que yo represento. Entonces, esa es la importancia del rapport, que primero tenemos que tener una buena comunicación, luego tenemos que generar una buena conexión, esa conexión tiene que ir de la mano con empatía y eso a lo que nos va a llevar es a crear una relación donde yo voy a tener un vínculo bien estrecho con la persona con la que esté trabajando. ¿Cómo lo ven hasta acá? Sí está entendible, Lick. Buenísimo. Si van teniendo dudas o preguntas, me pueden interrumpir en cualquier momento, por favor. Ok. El rapport es como tener dos piezas de rompecabezas, donde si no existe el rapport, es como si yo estuviera juntando las piezas de rompecabezas en figuras o en formas donde no son compatibles unas con otras. Es como estar haciendo esto con las piezas de rompecabezas. Cuando yo tengo una pieza de rompecabezas, yo lo que quiero hacer es que las piezas encajen perfectamente una con otra, porque si no el rompecabezas no se termina de formar. Y lo mismo pasa con el rapport, ¿verdad? Cuando yo no creo rapport o cuando yo no tengo esa, esa idea, digamos, de crear un rapport en mi conversación, es como estar pegando dos piezas de rompecabezas que simple y sencillamente no encajan unas con otras. Así que, ¿alguna vez se han preguntado ustedes por qué existen personas con las cuales nos identificamos y nos gustamos desde el primer minuto de la conversación? ¿Se han preguntado, se han hecho, alguna vez ustedes se han hecho esa pregunta? ¿Por qué habrá gente con la que me llevo bien? ¿Por qué habrá gente con la que me llevo mal? No tengo la menor idea. Ok, buenísimo. Pero te pasa, ¿te ha sucedido? Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? A todos nos ha sucedido en algún momento. Bueno, esto sucede porque cuando nosotros hablamos con las personas, puede ser que no todos estemos al mismo nivel de empatía o puede ser que no todos estemos al mismo nivel de sintonía para podernos conectar unos con otros. Realmente nos pasa que no tenemos mucha conexión con las personas cuando las personas no nos están poniendo atención o cuando las personas no están dispuestas a darnos su tiempo para podernos escuchar, por ejemplo. Nos pasa muchas veces cuando las personas no están siendo receptivas, por ejemplo, o cuando las personas están siendo muy negativas. Entonces, ahí se empieza a dar la falta de conexión. Luego tenemos acá cómo conseguimos hablar con alguien durante horas y tener la sensación de que solo fueron segundos. No sé si también eso les ha pasado. De pronto tenemos a alguien con quien estamos platicando y la conversación está tan amena que cuando vemos el reloj han pasado 2 horas, 3 horas y de pronto decimos, vos no sentí el tiempo, me voló el tiempo. Eso sucede cuando la conexión empieza a entrar y empieza a encajar, así como les decía, como las piezas del rompecabezas, ¿verdad? Que empieza a encajarse perfectamente. Entonces, cuando hacemos ese balance y logramos hacer esa conexión de empatía, es cuando logramos hacer que las personas, primero que nada, se identifiquen con nosotros, nos identifiquemos nosotros de regreso con ellos y tengamos esa sensación de que podemos conversar durante horas y horas sin tener esa sensación de aburrimiento. Anthony Robbins, que es un estratega y escritor y conferencista muy famoso del ámbito motivacional, tiene una frase bien importante y él dice que rapport es la capacidad de poder entrar en el mundo de otra persona y hacer sentir que estamos entendiendo a esa persona y generar un lazo que nos amarra de forma bien fuerte y crear como un vínculo que es común para ambas personas. Nos dice que el rapport es la capacidad de ir totalmente de tu mapa del mundo para entrar en el mapa del mundo de esa persona. Y eso es bien importante cuando nosotros estamos trabajando especialmente con clientes y especialmente en la parte de fitness, así como lo trabajan ustedes, porque ustedes deben tener esa capacidad de crear ese vínculo y de crear ese lazo bien fuerte con los clientes con los que ustedes trabajan
para poder hacer que sus rutinas sean más amenas, para poder hacer que la estadía en sus gimnasios sea mucho más agradable, para poder lograr que la comunicación que ustedes le están tratando de transmitir a la hora de hacer una rutina o de hacer un ejercicio sea mucho más receptiva o sea mucho más fácil de entender cuando ustedes lo están tratando de transmitir. Es por eso que dice hasta abajo, es la capacidad de ir de tu mapa del mundo hacia el mapa del mundo de la persona, porque no todos estamos pensando o no todos pensamos en el mismo plano. Cuando yo llego a hacer mi rutina de fitness o cuando yo llego a hacer mi entrenamiento, puede ser que yo voy desmoralizado porque hace 2 días me medí o hace 2 días me pesé y puede ser que de pronto no tuve los resultados que estaba esperando. Entonces mi motivación va baja. Pero ¿qué pasa si yo con paciencia, si yo con una buena actitud, con un buen tono de voz y con un buen rapport, logro hacer que esa persona regrese a motivarse, que no pierda la esperanza y logre hacer su rutina nuevamente y tenga la mentalidad otra vez enfocada en el resultado que quiere, ¿verdad? Entonces, esto es lo importante, digamos, o es la importancia de poder trabajar con rapport cuando yo estoy trabajando con las personas. Luego, deben ustedes entender que rapport es un prerequisito, digamos, es algo que tiene que ir sí o sí, o sea, no hay forma, digamos, de poder hacer una comunicación exitosa si yo no tengo rapport. O sea, una conversación donde no hay rapport es una conversación perdida, completamente perdida. Pero más importante es que todos hoy por hoy nos debemos a las ventas, así sea un gimnasio, así sea una compañía de comida, así sea una compañía de nutrición, así sea una compañía de venta de equipo para el gimnasio, todas las empresas se deben a las ventas. Entonces es importantísimo que ustedes tienen que saber que si no hay rapport, no hay ventas. Porque un vendedor, alguien que me está vendiendo a mí un programa de fitness, alguien que me está vendiendo un programa de gimnasio de 1 año, de 6 meses, de 3 meses, no logra hacer esa venta si no hay una conexión con el cliente. ¿Cómo lo ven hasta acá? ¿Qué les parece? Yo entiendo que nos acercamos más que todo a la empatía. De hecho, el rapport, como lo veíamos en un par de diapositivas atrás, voy a regresar por acá, el rapport es empatía. Al final es generar esa empatía, ¿verdad? Y por eso regreso a un par de slides, ¿verdad? Porque por eso dice, es crear una conexión de empatía con la otra persona, ¿verdad? A medida que yo genero empatía, a ver, pensemos en una venta, pensemos cuando ustedes están vendiendo un proyecto o cuando ustedes están vendiendo un programa de fitness, por ejemplo. Ustedes me van a venir a vender un programa de fitness a mí con una mala cara o con un tono de voz enojado o con un tono de voz despectivo o con un lenguaje corporal donde probablemente no me están ni siquiera viendo a los ojos. Entonces, por eso es que dice que toda comunicación exitosa depende del rapport y toda venta exitosa también depende del rapport. ¿Verdad? Ok. Hasta acá les quisiera proponer a ver una actividad y esta actividad quisiera que ustedes me ayuden y que me vayan diciendo momentos en los que han sentido que han tenido esa conexión o no han tenido esa conexión con alguna persona con la que se han comunicado o con la que han tenido la oportunidad de hablar. Vamos a dar 5 minutos para hacer esta actividad. A ver, ¿quién empieza? Uno a la vez. A ver, Pues yo, aquí, permiso, Dale. pues a mí me cuesta dar esa empatía con la gente que viene porque yo soy muy serio y no soy soy de pocas palabras. Okay. Entonces ahí es donde yo pierdo, parece la venta. Ok.
Ok, ya, porque la gente, como estabas explicando, tenemos que crear esa empatía y la gente no hago ese clic con el cliente. ok, ok. Entonces, tal vez pues, el cliente puede decir, este cuate me está atendiendo de mala gana o me atiende solo porque está aquí. Entonces, ahí es donde tal vez estoy fallando yo. Excelente, excelente. Y ese es un ejemplo perfecto para poder orientarlos sobre esto. Algo que le puedo recomendar en este caso a Alan es que, primero que nada, el primer paso ya lo dio y es reconocer que él tiene una deficiencia en la parte de empatía. Y eso te felicito porque eso al final es muy, muy importante, digamos, primero que nada, reconocerlo. Porque muchas personas lo que dicen es, no, yo lo estoy haciendo bien, o no, yo no tengo ningún problema. Y entonces al no reconocerlo, el trabajo se vuelve un poco más extenso. Una vez que que ya lo reconoció o que ya tiene la pauta de que, digamos, digamos, algo que les puedo decir es véanse al espejo, ¿verdad? Véanse al espejo y su rostro va a decir mucho de cómo son ustedes y cómo los percibe el cliente. A ver, pensemos en un cliente que llega a un gimnasio. ¿Qué pasa si lo atiende alguien serio y alguien de pocas palabras? ¿Qué pensarían ustedes? Abro el foro para que platiquen. Fíjese que en el caso de, creo que fue Alan el que dijo, yo en esos casos sí utilizo mucho la parte, bueno, porque como esto tiene lo auditivo y tiene la parte visual, pero la kinésica, yo siento que es la parte que él debería de trabajar porque si su rostro no manifiesta, pues quizás sus movimientos sí le ayuden a él a tener ese acercamiento para tener una mínima empatía, ¿verdad? Porque sí, yo vi su rostro y sí se ve un rostro muy, muy enojado. Entonces, como papá enojado, ¿verdad? ¿Qué hace uno cuando ve a su papá enojado? Es como temor, ¿verdad? Y entonces uno se reprime y es lo que le ha de pasar a los clientes de Alan. Alan, por supuesto. Y de hecho, muy bueno, muy acertado el comentario de Zoila. En lo poco que se puede ver el video de Alan, se ve un rostro serio, un semblante serio. Pero de pronto por ahí lo vi cuando le estábamos platicando y le estaba diciendo que es bueno que lo haya reconocido y es bueno reconocer, ese es el primer paso que debe tomar. Por ahí lo vi que de pronto soltó una sonrisa, no sé si ustedes lo lograron ver por ahí, pero yo lo vi que soltó una sonrisa por ahí. Ah, no, no lo vimos. Y, Alan, yo lo que te recomendaría es siempre, siempre, siempre hacer el ejercicio de recibir a las personas con una sonrisa. Uh -huh. Eso te puede funcionar muy bien. Siempre decir, ¿qué tal? Mucho gusto, ¿cómo está? Buenas tardes, pero tratar de hacer aflojar un poquito más la boca, aflojar un poquito más la mandíbula, ¿verdad? Eso funciona muy bien. Hay unos ejercicios, Lick, bueno, por lo menos se los dejan a uno cuando ha tenido parálisis facial, pero increíblemente después quedan. Por ejemplo, hay un ejercicio de verse uno en el espejo y hacer esto, y automáticamente como que el músculo ya después le queda eso y uno sonríe. Hasta a Seguro. veces uno de uno mismo se ríe, ¿verdad? Porque me sonreí. Por supuesto. Y algo bien importante, y sí lo quiero resaltar mucho en esto, es, Alan, esto no quiere decir perder su esencia. O sea, su esencia es, porque ese es Alan. O sea, al final, Alan es una persona que no es de muchas palabras. Sin embargo, no es de muchas palabras, pero es una persona súper empática con la que yo puedo llegar a hablar, platicar 2, 3 minutos y de pronto me fui con lo que yo necesitaba y me fui satisfecho y convencido de que Alan es el mejor entrenador o que Alan es el mejor dueño de un gimnasio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, es bien importante, Alan, si ya lo reconoció, empezar a practicar. Esto, la única forma de poder corregirlo es practicando y pidiendo retroalimentación, ¿verdad?
poder pedir retroalimentación a las personas. Yo creo que el ejercicio que hicimos ahorita, donde Zoila dijo, se ve su rostro muy serio, y de pronto yo digo, sí, pero ya hizo una sonrisa. O sea, estoy seguro que esto de alguna manera va ayudando para ir suavizando y para poder ir afinando este punto que es sumamente importante cuando trabajamos con clientes. Alan, no sé si quisiera aportar algo más. Eh, la verdad que no, me quedó bastante claro y desde mañana voy a comenzar a poner lo que me han dicho en práctica, porque sí, la verdad que soy muy serio y es poco que yo me ría, y si me río es así muy, muy, muy poco, pero sí hay que cambiar bastante esa técnica para que los clientes no digan, con ese viejo enojado o algo así, no sé, pero sí, vamos a cambiar eso. Sí, Que los hay que clientes, dejarle la seriedad a los adultos. así es, muy bien. Algo que No se decía asusten los clientes. mi mamá, siento que era muy sabia, pero ella decía, de niños sonreímos hasta por cualquier tontería. De jóvenes sonreímos porque queremos coquetearle a alguien. De adultos sonreímos porque queremos agradarle a otra persona. Pero ya de viejos tenemos que sonreír porque nos tenemos que agradar a nosotros mismos. Entonces la seriedad mejora a los viejitos. Así es, muy bien, muy bien. Sí, no, por supuesto. Ya lo Eh, hicimos reír. a ver, yo les puedo contar una experiencia. Yo trabajo en una empresa donde trabajamos alrededor de 4.000 personas. Entonces se podrán imaginar que las personalidades que uno se encuentra día a día son muchísimas y muy diversas, ¿verdad? Entonces, parte de lo que uno tiene que aprender, digamos, como profesional, es primero acceder uno, la parte de la empatía, ¿verdad? Uno tiene que caminar esa parte, digamos, donde si uno no es muy empático, uno tiene que llegar a un balance, tiene que llegar a un centro para que la otra persona también camine y nos podamos encontrar en el centro, ¿verdad? No quiere decir me voy a volver un payaso y me voy a volver solo risas y me voy a ir del otro lado de la balanza y probablemente me voy a ir por un lado, ¿verdad? Sino la idea es, ok, yo ya estoy consciente, sé que me falta un poquito el tema de la sonrisa, un poco el tema de la empatía, pero entonces lo puedo empezar a practicar. Y algo bien importante que les quiero recalcar acá es que todo cambio empieza por uno, primero, ¿verdad? Todo cambio, si yo quiero que las situaciones cambien, si yo quiero que las cosas mejoren, si yo quiero que mis relaciones mejoren, si yo quiero que mi comunicación sea mejor, el cambio lo tengo que propiciar yo y tengo que empezar yo dando ese primer paso, ¿verdad? Hasta acá no sé qué les parece o si tienen alguna duda. Sí, yo también quería aportar alguna situación que siento que en la comunicación y en esta parte de la empatía también va muy inmerso lo que es el autoestima, lo que es la seguridad, lo que nosotros queremos transmitir, ¿verdad? Porque todo nuestro rostro, nuestro lenguaje corporal, como decía en el documento, actúa en un 80%, ¿verdad? Y tenemos que aprender de que pues nuestro lenguaje corporal debe ser diferente y si queremos transmitir algo bueno, pues no lo podemos transmitir serios, ¿verdad? Tenemos que ser como equilibrados dentro del lenguaje corporal y lo que decimos y lo que sentimos. Pienso que también la seguridad en uno mismo es bien importante y recordemos también que un atleta o un deportista va a un gimnasio porque quiere verse bien y creo que tenemos que motivarlo y saber qué es lo que quiere, cuáles son sus objetivos y saberlos nos va a ayudar a tener esa empatía, ¿verdad? Porque cómo va con él, por ejemplo, con brazos, ¿verdad? No, es que siento que me hace falta, bueno, entonces trabajemos más, ¿verdad? Entonces él va a sentir que estamos interesados en su crecimiento, en su progresión, pero si no sabemos qué es lo que quiere, por qué busca un gimnasio, por qué hace actividad física, tampoco vamos a lograr al final tener esa empatía, ¿verdad? Por supuesto, súper atinado el comentario. Y algo bien importante que tienen que recordar ustedes, y lo decía el documento, no sé si lo recuerdan, pero dice, no es lo que digo, sino es cómo lo digo, ¿verdad? Y 80% de la conversación va a ser cómo lo digo.
¿verdad? O sea, eso va a pesar el 80% de mi conversación, 20% es lo que yo estoy diciendo, pero un buen 80% de la conversación y de cómo la gente reciba lo que yo le estoy diciendo es la forma en la que yo transmita la información que estoy diciendo, ¿verdad? Y totalmente de acuerdo, el interés, Nereida, el interés en las personas, eso es clave. Recordémonos que el guatemalteco, y aquí voy a hablar un poquito digamos, de cómo es el guatemalteco promedio. A ver, pensemos cómo es el guatemalteco promedio. A ver, pensemos cómo le gusta al guatemalteco que lo traten. A ver, pensemos en algo muy básico. ¿Cómo nos gusta a los guatemaltecos que nos traten? Pues como personas, pero como también somos muy susceptibles por tanto estrés, tanta violencia, pero sí lo primero que uno quisiera, bueno, en mi caso muy particular, he sido por mi edad y por muchas cosas en este ambiente muy rechazada. Lo primero que uno quisiera es encontrar precisamente esa sonrisa y sentirse uno aceptado, ¿verdad? Eh, Le comento esto porque yo lo he vivido, pero también lo vivió una conocida, pues estaba gordita y llegó al gimnasio porque pues el médico indicó. Y lo primero que encontró fue personas que se le quedaron viendo con desaprobación y se rieron de ella. Entonces ella me dijo, yo ya no voy más al gimnasio, ya pagué. Le dije, no, tienes que seguir llegando, hazlo por ti, por las personas que están ahí. Y sí sentí esa susceptibilidad que mantenemos todos, yo creo que todos los humanos, pero me he dado cuenta que somos más los latinos y pues he vivido más en Guatemala, lo he visto más en Guatemala, más que por ejemplo los europeos. Los europeos no son tan susceptibles, al contrario, ellos tratan de salir de eso. Entonces yo pienso que lo que uno busca es amabilidad, amabilidad sin exagerar. Ujú. Buenísimo, excelente comentario. Y aquí les pongo un dato curioso, ¿verdad? Los guatemaltecos, a diferencia de los europeos, como lo mencionaba Zoila, o a diferencia de otras culturas, somos personas muy cálidas. Y el guatemalteco es muy tendido a ofenderse fácil. Y aquí les pongo un ejemplo. Cuando ustedes piden a alguien un café, ¿cómo se lo piden? ¿Cuál es la pregunta, perdón? Cuando ustedes le piden a alguien un café, por ejemplo, si me quisieras decir que quieres un café, ¿cómo me lo pedirías? Yo lo Pienso que diría, todo en relación a la confianza que nos tengamos, porque por ejemplo, si somos amigos, tal vez no se pediría por favor o tal vez yo lo haría, ¿verdad? Pero si somos conocidos o compañeros de trabajo, sí, por favor, dame un café, ¿verdad? O por favor, alcánzame el café, pero sí con mucha amabilidad, pienso yo. Pero, a ver, les pongo un ejemplo. Normalmente si vemos a alguien y le queremos pedir un café, le vamos a decir, regálame un cafecito. ¿Cierto cabal, o no? ¿Cierto o no? o Exactamente. no Esa tenés un es una, cafecito que me regales. regálame un cafecito. Pero ¿qué Ajá. pasa? O sea, a ver, y fíjense pues, aquí vamos a hacer el ejercicio. Yo les digo a ustedes, regálame un cafecito. ¿Y qué me van a responder ustedes de regreso? Basta, bueno. Sí, con mucho gusto, ¿con cuántas de azúcar lo querés? Me van a decir. Pero ¿qué pasa si de pronto yo llego y les digo, ¿me puedes traer un café? ¿Cómo lo van a sentir? El tono, ¿cómo lo van a sentir? Muy golpeado. Muy golpeado. Y estoy diciendo exactamente lo mismo. Y lo estoy diciendo de la misma forma educada y lo estoy diciendo de la misma forma cortés. Entonces el guatemalteco está acostumbrado a que lo traten de una forma muy cálida. Regálame un cafecito, haceme una campaña. O sea, aquí todo es favores, haceme una campaña. Todo es diminutivos, el cafecito, el carrito, la casita, el ejercicio, la rutinita, la pesita, la barrita.
sea, aquí funcionamos de esa manera y veo unas risas por ahí y veo que me están entendiendo ahí el punto, ¿verdad? Entonces, cuando yo me topo con alguien como Alan, por ejemplo, donde Alan va y me va a decir, Luis Pedro, tiene que hacer esta rutina, tiene que hacerlo 10 veces y que le vaya bien, ahí nos vemos más tarde. La reacción mía va a ser, uy, me está hablando golpeado, uy, no me habló con el cariñito que yo quería que me hablara, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza, donde nosotros tenemos que hacer esa calibración y tenemos que entender que el guatemalteco promedio está acostumbrado a que le hablen con cariñito, ¿verdad? Y ahí es donde tiene que empezar el cambio en la forma en la que ustedes se comunican con la gente. Empecemos a hablarle a la gente con cariñito, ¿verdad? Recibámoslos con una sonrisa, recibámoslos con un ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, qué bueno verte de regreso. Y eso ya hizo que esa conexión con la persona se empiece a generar. ¿Cómo lo ven? Sí, lo que pasa en los restaurantes, ¿verdad? Con los hosters, son los primeros que nos reciben con una sonrisa. Cuando nos reciben así serios, uno dice, no, aquí no entro, mejor me voy. Ese es el ejemplo perfecto, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el host llega a uno y le dice, buenas tardes, 30 minutos de espera, por favor? No me lo dijo en mal tono, me lo dijo directo, pero en Guatemala no estamos acostumbrados a que nos hablen directo. Y ese es un choque cultural bien fuerte, especialmente cuando alguien es serio o cuando alguien es muy directo para hablar. ¿Verdad? Luis, no sé si tenías algo por ahí. No, estaba escuchando, la verdad, interesante. Buenísimo. Identificado con el tema. Sí, la verdad estaba escuchando y sí, varias de las cosas que les han estado hablando también me han sucedido, ¿verdad? Sí, Yo pues, creo que también soy a veces, pues tal vez de ese tipo de persona que soy un poco directo. Me gusta hacerlo, no, no es con mala intención, pero a veces me ha ahorrado también tiempo eso, ¿verdad? O sea, hacerlo un poco más directo para cuando tal vez, por ejemplo, una clase que hay 20, 15 personas, ayuda bastante. Pero pues, con las herramientas que estamos viendo, también estoy aprendiendo que puedo implementarlas de otra forma. buenísimo, Estoy buenísimo. aprendiendo. Excelente, excelente. Pero tiene una sonrisa. Gracias. Ya su Ah, rostro tiene una expresión como más, cuando él habla, sus palabras salen con un esbozo de sonrisa. Por lo menos eso es lo que yo puedo ver. sí, algo bien importante que tienen que saber ustedes es que ser directo no quiere decir que no van a ser empáticos, ¿verdad? Eso es bien importante. Yo puedo ser directo, pero estoy siendo empático. Y soy directo, pero estoy generando ese calorcito humano con las personas, ¿verdad? Entonces, no hace falta que yo haga mucho rodeo o que yo haga mucha ceremonia, digamos, en la conversación para ser una persona empática. Yo puedo ser directo, pero estoy siendo empático con las personas. ¿Les parece? Bueno, sí. Excelente. Vamos entonces acá a la siguiente parte y vamos a ver un poquito de rapport, cómo se logra el rapport. Entonces les voy a dar aquí un poquito de pistas para que ustedes entiendan cómo se genera el rapport. La primera es escuchando, ¿verdad? Siempre escuchar con atención, escuchar atentamente a las personas. La siguiente es observando, siempre ser muy observador, siempre tratar de observar cada detalle, siempre observar cada movimiento o cada postura de la persona con la que estoy conversando o con la que estoy teniendo la interacción. El otro punto es analizando. Es importante siempre analizar, o sea, una vez que escucho, observo, luego analizo lo que le voy a responder mi próxima respuesta que le voy a dar a la persona. Luego, yo debo ser un asesor y ustedes como entrenadores de fitness, más que nadie, tienen que ser asesores de las personas. Ustedes deben asesorar, guiar y orientar a las personas hacia el camino donde les van a llevar a tener mejores resultados. El siguiente punto es siempre usar un lenguaje positivo. Ese lo vimos en el foro anterior. Siempre usar un lenguaje positivo. Controlar la respiración, ¿verdad? No escucharse muy agitados, no escucharse muy acelerados, sino mantener una respiración siempre controlada y siempre balanceada. Ese es el otro punto importante acá en el rapport. La vestimenta. Es importante siempre, si ustedes van a usar su ropa de fitness o si van a usar su ropa, digamos, deportiva, pero siempre llevarla bien puesta.
siempre demostrar y tener esa presencia y tener esa imagen que proyecte un profesionalismo ante la persona con la que estamos trabajando o con la que estamos interactuando. El tono de voz es importantísimo porque en algunos momentos hay que subirla, en algunos momentos hay que bajarla y en algunos momentos hay que mantener una voz media. Entonces es importante porque si yo me mantengo con una voz muy alta, voy a sentir que me están regañando. Y si yo me mantengo con una voz muy baja, voy a demostrar que no tengo conocimiento o que estoy inseguro de lo que estoy diciendo. Entonces, tono de voz modulado. Lenguaje corporal, ese lo hemos venido platicando desde el foro anterior, pero el lenguaje corporal pues, habla mucho de qué estoy haciendo o qué estoy tratando de transmitir. Y finalmente, yo tengo que ser un solucionador de problemas o un solucionador de inconvenientes o un solucionador de situaciones, ¿verdad? Entonces yo estoy ahí, eso es algo bien importante que ustedes tienen que pensar, yo estoy acá porque yo estoy para solucionarle algo a alguien, ¿verdad? Sea una rutina, sea una duda, sea un comentario, sea una rutina, yo estoy aquí para solucionarle algo a alguien. Y esto es la forma en la que yo voy a lograr generar esa empatía que necesito para que me lleve al rapport y ese rapport me lleve a una buena conexión o una buena interconexión con las personas con las que estoy interactuando. Rapport significa entonces, para hacer un resumen, que hay una receptividad, o sea, que la persona con la que estoy conversando o con la que estoy interactuando tiene receptividad a lo que la otra persona está hablando. Y no necesariamente se tiene que coincidir en género, en número o en grado con lo que se está diciendo. O sea, el rapport al final es solo tener esa receptividad, no importa si es una persona adulta, no importa si es una persona joven, no importa si es hombre, si es mujer, o no importa la cantidad de personas que yo tenga. Siempre, si yo tengo empatía, lo que voy a lograr es una receptividad del grupo o de las personas con las que me estoy comunicando. Entonces, ¿por qué debo pensar en crear rapport hoy mismo? O sea, ¿por qué creen ustedes entonces que deben empezar a crear ese rapport a partir de hoy, cuando terminemos el foro? Es importante porque crear rapport establece confianza de forma instantánea. El rapport va a generar que yo tenga ese lazo de confianza o esa conexión, ¿verdad? A través de expresiones faciales, a través de posturas corporales o a través de ese equilibrio emocional que yo le voy a poder transmitir a la gente. Entonces, a veces es importante tener en mente que nosotros nos comunicamos o nos identificamos con ciertas personas, no solo por lo que estamos diciendo, ¿verdad? Lo que hablábamos hace unos minutos, no es lo que estoy diciendo, sino es también por los gestos, por el tono de voz, por el timbre, por el volumen, por la intensidad, ¿verdad? Entonces, muchas veces tenemos que pensar en ese 80%, ¿verdad? Ese 80% de las cosas que no se ven y de las cosas que no se dicen, pero que sí se sienten al momento de estar generando una comunicación. El segundo punto es porque el rapport me puede ayudar a poder mejorar o a poder salvar una relación tanto personal como profesional, ¿verdad? Y en este caso regresamos al caso de Alan, por ejemplo. Alan podría empezar a usar ese rapport a partir de hoy mismo y podría empezar a salvar relaciones profesionales con sus clientes y podría empezar a generar que esos clientes empiecen a tener una mejor conexión, que le empiecen a generar más ventas, que le empiecen a recomendar más clientes y eso los puede ayudar a ustedes a tener mucho mejores resultados en su día a día. El siguiente punto es que las personas tendemos a confiar o tenemos una tendencia a confiar en personas que son similares a nosotros o personas que se parecen a nosotros. Entonces es más fácil identificarme, comunicarme y lograr una buena relación o un buen vínculo con alguien que se parece a mí. Y luego es la comodidad, donde las personas se sienten cómodas cuando están con una persona que piensa de forma similar a ellas y es más fácil llevarlos al camino de tener una buena conectividad o de tener una buena relación de negocios o una buena relación de comunicación cuando las personas se sienten cómodas con la conversación o con la persona con la que están comunicándose. Y algo bien importante acá abajo es que dice que rapport es una técnica muy utilizada por muchos psicólogos y coaches en el mundo. Y aquí quiero hacerles un punto bien importante.
Ustedes como entrenadores de fitness o como personas que diseñan programas de fitness, ustedes también son coaches y las personas los ven a ustedes como asesores, como psicólogos, como coaches, como personas que son guías, como personas en las que pueden confiar. Entonces, ¿qué mejor que empezar a crear ese rapport para que las personas empiecen a sentir esa comodidad y empiecen a poder sentirse en un plano donde pueden expresarse, donde pueden hablarles, donde pueden abordarlos, donde pueden contarles qué los hace sentir bien, qué los hace sentir mal, y que ustedes empiecen a volver esos coaches profesionales que van a ayudarlos a mejorar sus vidas. Perdón, que está acá. Entonces, ¿qué técnicas puedo tener yo para poder utilizar Rapport? ¿O qué técnicas se pueden recomendar para poder usar Rapport? La primera, y es la clave de todo, es siempre llevar una sonrisa puesta, ¿verdad? Llevar una sonrisa puesta no quiere decir que yo voy a andar así por la calle o por el mundo sonriendo como que soy robotito, no. Quiere decir que cuando las personas me vean, yo voy a proyectar un semblante agradable, un semblante ameno, que las personas van a sentir agradables, a poder platicar conmigo y a poder tener una conversación conmigo. La siguiente es tratar a las personas por su nombre. Y esto no lo inventé yo, no lo dije yo, sino esto lo dijo Dale Carnegie, que es el padre de las relaciones humanas. No sé si han escuchado de Dale Carnegie, es muy famoso conferencista, pero él lo dice, ¿verdad? O sea, tratar a una persona por su nombre es el sonido más dulce que existe en cualquier idioma, ¿verdad? Es importantísimo que cuando yo me dirijo a alguien, yo me dirijo por su nombre. Luego, ser optimista, ¿verdad? Siempre pensar en positivo. Y esto me van a escuchar decirlo mucho porque yo soy muy creyente de que cuando pensamos en positivo, cuando pensamos en un plano positivo, los resultados que vamos a obtener van a ser resultados positivos. Y obviamente, como toda persona, ustedes quieren tener resultados positivos en lo que están haciendo. Si no, no estarían hoy aquí sentados escuchando a un catedrático por ahí hablar tonteras de rapport, de algo que pues nunca lo habían escuchado en la vida. Al final ustedes quieren resultados positivos, quieren ser mejores personas, quieren ser mejores entrenadores, mejores diseñadores, mejores directores de sus empresas, ¿verdad? Entonces, ¿qué mejor que empezar siendo positivo y siendo una persona optimista? Finalmente, para poder generar ese rapport, yo tengo que ser consciente de que yo necesito empezar a mejorar ese rapport, pero hay una clave aquí bien importante y es el tiempo, ¿verdad? Ser paciente. Rapport no se genera de la noche a la mañana. No es que hoy ustedes ya cerrando la computadora ya son expertos y van a ir ahí con su familia y les van a decir, ahora soy un experto en rapport y hagamos rapport, porque no se trata de esto. El rapport para que se pueda dar, primero yo tengo que ser paciente, pero lo más importante es que yo lo tengo que practicar día a día. Yo lo tengo que poner en práctica. Es algo que yo, en el momento que me doy cuenta que estoy siendo muy serio, que no estoy generando empatía, que no estoy generando esa conexión, en ese momento entonces yo empiezo, yo tengo la capacidad de hacer ese stop en la mente y empezar a tratar de generar estas técnicas que hemos platicado el día de hoy. Hasta aquí, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Qué les pareció el foro? Excelente. Muy interesante. De mucho aprendizaje, la verdad, está muy bonito. Qué bueno, buenísimo, buenísimo. De eso se trata, de ver temas que al final son temas básicos, pero que hasta que les ponemos un nombre y un apellido, decimos, sí, pues no lo estaba haciendo, ¿verdad? Yo quisiera hacer tal vez el último comentario, que también es importante que todo esto se contagia, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos una buena actitud, vamos a contagiar a las demás personas para que puedan practicar eso. Y creo que eso sería bonito, ¿verdad? Empezar por nosotros para poder contagiar a las personas que están a nuestro alrededor. Y no se les olvide nunca que el primer paso lo tengo que dar yo. O sea, si yo no doy el primer paso, yo no puedo esperar que la otra persona me dé una sonrisa si yo no le doy una sonrisa, ¿verdad? Entonces el primer paso empieza conmigo mismo, ¿les parece? Empezar con saludar, aunque sea a los extraños, pero eso como ayuda.
Empezar por saludar, empezar por ser educado, empezar por tener una sonrisa, empezar por ser amable, ¿verdad? Importantísimo para poder generar rapport. Muy bien. Buenísimo. Hasta acá, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Tenemos 5 minutitos más para poder discutir. No sé si le puedo preguntar de las actividades, ¿se pueden? Que hay Por esta supuesto. semana. Sí, por supuesto. Por ejemplo, en la que hay que grabar, ¿verdad? Sí, correcto. Y ese audio hay que subirlo al foro. Sí, correcto. Bueno, mi duda es, tal vez nada que ver con lo que hablamos, ¿verdad? Pero ¿en qué formato lo podría subir ahí? Disculpe? O Podría ser en MP4. MP4. MP4 es el formato, digamos, el formato de WhatsApp, en el que se va en WhatsApp. Entonces, la idea es que MP4 El teléfono. Ah, está bien. Esa era la duda. ¿Por qué les puse una actividad de grabarse? Precisamente porque hacer rapport no es algo que se da naturalmente en todas las personas. Hacer rapport es complicado y lo van a ver cuando estén haciendo el ejercicio de grabarse. Es incómodo, es un poquito, uy, los va a sacar del balance, ¿verdad? Los va a sacar un poquito del normal que están acostumbrados. Y yo les digo, o sea, al final lo que quiero es que ustedes vean y digamos que digamos, Luis, me digas, por ejemplo, Lick, me vi muy serio y yo me escucho y vamos a retroalimentar los videos. No sé si tuvieron la oportunidad de ver en los comentarios de su tarea anterior, ya les puse algunos comentarios, pero la idea es precisamente decirles eso, ¿verdad? Decir, Luis, usted está muy de alguna manera muy serio, que mejore un poquito su modulación, hable en positivo, o sea, eso es lo que quiero empezar a generar con esto, ¿verdad? Y es la manera, como decíamos, la práctica es la manera más fuerte, digamos, de empezar a generar estos cambios, ¿verdad? Y es importante no grabarse, me grabo a mí mismo y yo me voy, sino sería importantísimo tal vez de pronto pedirle ayuda a alguien y decirle, tengamos una conversación y que la tercera persona nos grabe y miremos cómo ese es el mejor ejercicio que van a poder hacer. Gracias. Sí. Si en caso no los dejara subir la tarea o no les dejara subir el audio o algo, por favor me avisan y así yo puedo ir viendo qué ajustes le tenemos que hacer a la plataforma para poder subir sus tareas. ¿Les parece? Muy bien. Gracias. Excelente, excelente. A poner en práctica el rapport no es difícil, lleva tiempo, sí, lleva un poquito de tiempo. Y estoy seguro que lo van a lograr. Con paciencia y un poquito de práctica lo van a lograr. Exacto. Es algo que ya vivimos. Sí, correcto, lo vivimos, pero ahora que ya están conscientes de ello, van a ver que van a empezar a mejorar. Tal vez hacer una retroalimentación de lo que hemos hecho, ¿verdad? Para ver qué partes mejorar. Por supuesto. Buenísimo. Entonces, de mi lado, pues les agradezco mucho el tiempo. Espero que hayan aprendido, espero que esto les sirva en su vida personal y profesional. Y espero verlos en una semana en el tercer foro y espero recibir sus tareas. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Feliz Gracias, noche. Iván. Gracias, buenas noches. Es